Espero que abramos nuestro corazón y que Él ministre grandemente. El título de la prédica es Delirio de Grandeza, y para esto vamos a utilizar este pasaje bíblico hermoso, valioso, que encontramos en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 al 14. Deuteronomio 8, versículos del 11 al 14. Y les voy a suplicar que se pongan en pie para dar lectura a la palabra de Dios. Abramos oídos, pero sobre todo abramos el corazón. Dice la palabra de nuestro Señor como está escrita: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Oramos, hermanos. Señor bendito, gracias le damos primeramente porque nos dio la vida esta mañana nuevamente para estar aquí, Señor, buscando más de usted, porque tenemos hambre y sed de usted, que es el único Dios viviente. Hable a nuestro corazón, Señor. Ponga en nosotros esa tierra fértil para que esta semilla de su palabra germine, Señor. Que nos haga diferentes, que nos transforme, y que de igual manera nosotros transformemos a otros con este mensaje. Porque queremos compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación con toda criatura, para ser obedientes a su palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias por acompañarme a la lectura, y ahora le voy a pedir que por favor toda distracción, todo pensamiento que no sea la palabra del Señor, lo quitemos de nuestro pensamiento, para que nosotros nos podamos concentrar en lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Les decía que el título es Delirio de Grandeza, porque hoy precisamente nos reunimos para reflexionar sobre este problema actual, que la gente quiere ser grande. Este pasaje poderoso de las Escrituras que acabamos de leer nos advierte sobre el peligro del orgullo en el corazón del hombre. El primero que sintió orgullo y soberbia fue Satanás. Por eso es que hay un gran peligro que en el ser humano empiece a crecer el orgullo y la autosuficiencia. Porque nosotros, siendo seres creados, no tenemos motivos para vanagloriarnos. Nosotros no somos creadores, nosotros somos seres creados. Y sabemos nosotros que no nos podemos gloriar de nada, porque Dios nos ha dejado saber que la gloria solo le pertenece a Él. Moisés habló al pueblo en Deuteronomio, lo que acabamos de leer, y él les recalcaba que cuando Dios ya hiciera todo lo que Él había prometido en la vida de ellos, cuando los hiciera prósperos, cuando estuvieran saciados, cuando tuvieran sus vacas, sus ovejas, sus casas donde habitaran, que no se olvidaran de quien los había sustentado cuando ellos necesitaban. Porque seguramente ellos ahora iban a vivir en casas grandes, pero tenían que recordar cuando vivían en tiendas en el desierto. Seguramente ahora ellos iban a tener manjares para comer, pero tenían que recordar cuando Dios les dio maná, la provisión diaria, cuando no tenían más que el sustento del Señor. Y me gusta la palabra que ocupa en esta traducción: cuídate, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Dios nos está advirtiendo para que no tengamos estos delirios de grandeza. Hay un dicho popular que dice que el que no tiene y llega a tener, loco se puede volver. Y es que es cierto, hermanos, porque las personas, cuando les dan una gota de lo que nunca han tenido, lejos de agradecer al Señor, su corazón se aleja y se envanece. Prueba de eso es que aquí hay muchos, o en la iglesia de Cristo hay muchos,
que han estado pidiéndole al Señor, orando por aquel milagro. Y cuando el milagro se da, no vuelven a agradecer al Señor. Entonces Moisés le está recordando a toda la generación de todo lo que tuvieron que pasar, que Dios los había sacado de casa de servidumbre para cuando ellos fueran señores, se acordaran en su corazón que fue Jehová quien hizo eso posible. Ellos tenían que recordar en la abundancia cuando Dios los cuidó, cuando no tenían nada. El pueblo de Israel era un pueblo sin tierra, era un pueblo nómada. Era un pueblo presa fácil del enemigo porque ellos iban a pie en el desierto. Y si no hubiera sido por Dios, si no hubiera sido su mano poderosa, ellos no hubieran sido la gran nación que es. Fácil al tenerlo todo olvidarse de quién estuvo con usted cuando no tuvo nada. Es fácil en estas naciones de primer mundo donde no hay mayor necesidad económica olvidarse que hay un Dios. Es fácil. Tienen acceso a medicinas, tienen acceso a diferentes cosas que otros países subdesarrollados no tienen. Es fácil decir, como dice la palabra, como todo necio, no hay Dios. Así dice la palabra. No hay Dios, dice el necio, en su corazón. El necio, el no entendido. Usted y yo fuimos necios, pero no lo somos más. Hemos cambiado porque reconocemos que hay un Dios. En los capítulos previos al que acabamos de leer, Dios les dice al pueblo de Israel que no los escogió por ser grandes o por ser buenos, ya que eran un pueblo insignificante. Esa es la palabra que ocupa la Biblia, insignificante. Pero ¿por qué los escogió el Señor? Por la gran fidelidad que Él tiene a su nombre. Porque Él necesitaba cumplir la promesa que le había hecho a sus antepasados. Así que a pesar que el pueblo de Israel se comportó como se comportó, en muchas ocasiones que no honraron al Señor, aún así el Señor prevaleció en cumplir su promesa porque Él es fiel y tiene amor a su nombre. Entonces les permitió prosperar. A nosotros Dios no nos tiene aquí por buenos, ni por santos, ni por justos. Nos tiene aquí por misericordia. Y eso nosotros lo tenemos claro, que nosotros fuimos de los más pequeños, de los más insignificantes, pero el Señor nos vio por amor a su nombre. Y ahora que Él nos ha llamado, no podemos envanecer nuestro corazón y decir, yo soy buena, yo soy santa, yo soy justa, porque bueno, santo y justo, solo nuestro Dios. Todo lo demás es delirio, hermanos. Delirio es una afectación mental de las personas que creen que son extraordinarios, que creen que han hecho descubrimientos importantes y se creen superiores a todos los demás. Y dicen, no hay Dios. Pero nosotros sabemos que sí lo hay. Y el Señor cumple su promesa que a los que buscamos refugio en Él, en el nombre de Jesús, Él estará con nosotros y para nosotros. Su cobertura para los que le amamos y le buscamos de todo corazón, su bendición para los que le obedecemos. Esas son las promesas de Dios para nosotros. Entonces, hermanos, que este pasaje que acabamos de leer nos sirva a lo largo de esta prédica como un recordatorio de no envanecerse, porque el mundo sí lo está haciendo. El mundo sí se está vanagloriando, porque este mundo está dominado por los avances tecnológicos y científicos, y esto hace que sea fácil caer en la trampa de la vanidad y olvidar quién es realmente el Señor de todo. Es fácil que la gente comience a tener estos delirios de grandeza porque están convencidos de que son importantes, de que son grandes. Cuando el que posee y da todo el conocimiento al hombre, sabemos que es Dios. En Salmo 14 dice, el necio en su corazón no hay Dios. Lo veíamos anteriormente. Y nosotros hemos cambiado
precisamente por la misericordia de Dios. Muchos de nosotros caminamos por nuestra vida siendo necios por muchos años. Muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo ya grandecitos. Amén. Hay otros que lograron esa misericordia infinita desde muy pequeños y los criaron en iglesias. Pero por mucho tiempo, hermanos, nosotros fuimos necios. Por eso debemos agradecer que ahora ya tenemos un nuevo entendimiento y que sabemos y que creemos en Dios. Ahora, leíamos, cuídate de no olvidarte de tu Dios, no sea que tu corazón se llene de orgullo, de soberbia. Y en la sociedad actual el hombre se enorgullece de sus logros. Fíjense cómo ahora la gente viaja de continente a continente en cuestión de horas. Todo lo que hace el hombre viene, va. Hace poco estaba viendo de que ya en un país asiático ya hicieron el primer carro volador. Ya la gente modifica los frutos para hacerlos más grandes. Ya todo ha cambiado. La gente ahora construye sobre el mar para ganar territorio. En países como Holanda, por ejemplo, que son países pequeños, comenzaron a construir diques y presas en el mar para recuperar esa tierra y poder vivir de manera más espaciosa. Vemos los transatlánticos, aquellas embarcaciones inmensas yendo en el mar, transportando de todo. Vemos a la gente en cruceros, vemos a las personas con jets modernos, con aviones. Vemos a las personas ahora creando la inteligencia artificial, que es esta área de la informática que se dedica a sustituir la inteligencia humana y comienza a hacer él lo que el humano debería hacer. Tareas que normalmente requieren inteligencia humana, ya el hombre creó la inteligencia artificial para hacerla a través de la computadora. ¿Cuántas cosas no se pueden hacer? Se pueden hacer imágenes, se pueden hacer ensayos. Yo considero que para los estudiantes de hoy en día eso es de gran ayuda. Pero también puede ser de gran peligro, porque el hombre cree que lo puede hacer todo, como en aquellos días de la Torre de Babel. Como en aquellos días que el hombre quería ser superior y quería engrandecerse. Y nosotros no desconocemos, hermanos, que el conocimiento y que el hambre del conocer iba a crecer en estos tiempos, porque en Daniel 12:4 dejó el Señor que los hombres buscarían aumentar el conocimiento. Y esto era una de las señales del tiempo del fin. Ellos iban a usar el don de ciencia que Dios ha dado para hacer, construir. El hombre moderno está confiado que puede encontrar todas las respuestas y que puede hacerlo todo. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, recordamos que todo esto es posible gracias a la mano providencial de Dios? ¿Cuántos de nosotros recordamos esto en estos tiempos modernos? Son pocos los que recuerdan eso. Cuando el hombre se siente orgulloso por las cosechas abundantes, olvida que es Dios quien permite que la tierra dé el fruto. Cuando Dios decida cerrar la tierra y que ya no florezca, ahí va a llegar todo. Pero aún el Señor permite, porque hay hijos fieles clamando a su nombre y Él no nos va a dejar perecer. Usted puede ir al mercado, puede ir a diferentes lugares a adquirir la fruta, los vegetales, todo lo que consumimos. Y usted puede decir, es porque Dios me ha provisto de dinero. No, no es el dinero. Dios aún permite que haya lluvia para regar. Dios aún permite que la tierra sea fértil y que dé. A pesar de que nosotros somos infieles, Él es fiel a su nombre. Él tiene amor por su nombre y lo que ha dicho, Él lo va a cumplir y no va a dejar perecer a sus hijos. Él es el sustento de cada uno. Por eso es que día con día Dios muestra su misericordia. Ahora, los que se consideran sabios en su propia opinión no comprenden que Dios ha dado la sabiduría e inteligencia para prosperar y hacer todas esas cosas. Todo lo que nosotros podamos ver es Dios quien da la inteligencia. Ante estos delirios de grandeza que nos hacen olvidar que hay un Dios, Dios nos pregunta en Job 38 del 4 al 8.
Job 38 del 4 al 8, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dios le pregunta al hombre que se cree sabelotodo de este tiempo, que se cree grande. Le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? ¿A dónde estuvo el hombre cuando el Señor puso los límites al mar? Claro, el hombre ahora hace con todo lo que ya está creado, hermanos, pero el hombre no crea nada. Por lo tanto, no puede envanecerse. El orgullo y la autosuficiencia nos llevan por un camino peligroso. ¿Cuántos de nosotros vivíamos vidas solo para nosotros? Comer, vivir, beber, pero no acordándonos de nuestro Dios. Es fácil caer en eso. Es muy fácil creernos que somos el centro de la tierra cuando nosotros creemos que el centro sea Jesús. Ahora las cosas han cambiado. La vida y este mundo nos hacen creer que somos los dueños de todo y nos aleja de nuestra dependencia de Dios. Por eso Moisés les decía: cuídate de no olvidar a tu Dios. Cuídate de que cuando tengas la pancita llena no se te olvide quién te dio la comida. Cuídate de que cuando tengas techo sobre tu cabeza no se te olvide quién puso ese techo sobre tu cabeza. Cuídate de que cuando tengas salud no se te olvide quién te da la salud. Nos olvidamos a veces que cada latido de nuestro corazón, cada aliento que tomamos es un regalo de Dios. Y se nos olvida y nos hacemos malagradecidos. Cuando nosotros nos adjudicamos los logros a nosotros mismos, nos convertimos en ídolos de nuestra propia adoración. Miren cuánto sé. Miren cuán inteligente soy, miren el título que obtuve, miren el trabajo que tengo, miren el dinero que tengo, miren los hijos que tengo. Y el hombre comienza a envanecerse. Miren lo bello que soy, la vanagloria en su máxima expresión. Y al que se vanagloria, hermanos, Dios lo ve de lejos. La educación académica jamás va a poder sustituir la instrucción de Dios. ¿Cuántos doctos y letrados sin ética, sin moral cristiana, sin nada, matan, hacen lo malo, enseñan lo malo y educados académicamente? La educación académica no sustituye la enseñanza del Señor. Los doctos y letrados, los titulados, los eruditos, no tienen temor a Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Somos sabios nosotros al buscar al Señor. Somos sabios al obedecerle y al temerle. Esa es verdadera sabiduría, hermano. Cuando nos sintamos orgullosos de los frutos, sea cual sea el fruto, no olvidemos quién es el Señor de los frutos. Cuando el Señor le dé el trabajo que usted soñaba, cuando le dé el sueldo que usted esperaba, no se olvide quién es el dueño de todo eso. Quién es el dueño de nuestra vida, de nuestro corazón. Cuando Dios nos da a nuestros hijos, que no se nos olvide que le pertenecen a Él, que son prestados. Ahí andan muchos padres preocupados por la educación académica de sus hijos, poniéndolos en colegios caros, en las mejores universidades, pero jamás ponen como prioridad la enseñanza del Señor. Antes de hacer las tareas de la escuela, hijo, oremos. Reconozcamos que es Dios quien te da la inteligencia. Recuerdo que cuando mi esposo se graduó de ingeniero, él dijo: gracias a Dios que me permitió este logro. Y alguien se acercó a él y le dijo: claro, es por tu esfuerzo, por tu inteligencia. Cuando él sabía perfectamente que era la mano de Dios. Entonces, hermanos, Dios es el Padre de toda sabiduría e inteligencia.
y en su gran amor nos ha dado a usted y a mí para que seamos prósperos. Pero en esa prosperidad en esta tierra, hermanos, no debemos olvidar que Él merece la gloria. Y fíjense que el Señor nos da, y no es porque merezcamos, nosotros lo sabemos bien. No es porque merezcamos, ni porque seamos buenos, ni porque seamos grandes, sino porque Dios es bueno y grande. Y aquí, hermanos, hay algo importante que debemos recordar. Que no podemos ir por la vida creyendo que Dios, la vida y las personas nos deben algo. Y es que yo no sé si es cultura salvadoreña, no puedo hablar por las otras culturas, pero la cultura salvadoreña es actuar por la vida e ir por la vida como si nos deben algo. Siempre tienen algo que reclamar, pero muy poco para agradecer. Y es que el ser así, el tratar a los demás como que nos debieran, nos hacen ser altivos. Y nos previenen de la bendición que trae tener un corazón agradecido. Porque el corazón agradecido atrae la bendición del Señor. El hombre de estos tiempos, hermanos, se embeleza en admirar la creación, pero no al Creador. Hay mucha gente que se embeleza de ver a sus hijos. Qué preciosos son mis hijos. Qué bueno. Pero que no se le olvide quién le dio a esos hijos. Quién le da la belleza a todo lo que usted ve. Hay muchas personas que pasan sus vidas estudiando los astros, las estrellas, los mares, los océanos. Se pasan su vida estudiando geografía, aquellas montañas impresionantes. Se llenan de conocimiento y se les olvida el conocimiento principal, el conocimiento de Dios. Hay muchos hermanos que dicen ser cristianos, pero no obedecen a Dios. Nosotros queremos obedecer al Señor. Si el Señor dice que nos congreguemos, entonces nos congregamos. Pero hay muchos cristianos, hermanos, que no se congregan y se ponen a enterrar los dones y los talentos que Dios les dio. ¿Por qué lo hacen? Porque no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Él quiere que estemos en sociedad, aportando a la sociedad, no escondidos en casa. ¿Hasta dónde llega el hombre en su altivez queriendo ser rey cuando debemos ser siervos del Altísimo? Quieren ser los primeros en todo, pero no ven la grandeza de ser pequeño. Porque el que quiera ser grande en el reino de los cielos, que sirva, que sea humilde ante Dios y que sirva como sirvió Jesús. Que deje esos delirios de grandeza y se dé cuenta que grande, hermanos, solo hay uno, y ese es Dios. Ahora yo le hago la pregunta, hermano, ¿de qué sirven los manjares sin la bendición de Dios? ¿De qué sirve la largura de años en esta tierra si la presencia de Dios no está con nosotros? ¿De qué sirve, hermanos, tener estas grandes edificaciones, estos salarios, esta comida, esa ropa, esa familia, si la instrucción de Dios no está ahí? No sirve de nada, hermanos, más que alimentar nuestra carne. Porque los humanos o las personas que se dedican a vivir sin Dios tienen vidas vanas. Y así como vinieron a esta tierra, así se van. Pero el cristiano da frutos aún en adversidad. El cristiano da frutos en todo tiempo. Tiene retoños, tiene algo que dar porque recibe del Padre. Pero las personas que se dedican a vivir para sí mismos, ¿quién es el que les da instrucción y sabiduría? El príncipe de este mundo, que no es Dios. Entonces nosotros debemos reconocer que el que se dedica a vivir sin Dios está muerto en vida. Y que esa alma va directo a condenación. Porque en estos días la gente ya no quiere saber del valor del alma. Usted y yo a veces nos preocupamos más por el precio de los alimentos que agradecer por el precio que se ha pagado por nuestra alma. Ahí andamos, la canasta básica está cara, pero se nos olvida que el precio de nuestra alma es mucho mayor. Entonces al hombre de estos tiempos
ya no tiene prioridad, ni amor, ni aprecio por las almas. Lo que ellos quieren es alimentar y vestir la carne. Y nosotros tenemos que ir contra esos delirios de grandeza. Tenemos que reconocer que Dios es espíritu y que Él está para salvar almas. Y que nosotros somos instrumentos para salvar almas, instrumentos suyos. Ahí andan muchos predicadores vanagloriándose por lo que dicen, cuando lo único que hacemos es recordar lo que Dios ya dejó en su palabra. ¿Por qué adjudicarse lo que Dios dice a un ser débil como lo somos nosotros los humanos? ¿Por qué creernos más de lo que somos si el ser humano es tan frágil? ¿Ha visto usted el embalaje de objetos frágiles? Dice frágil, 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 por todas partes, para que cuando la persona ubique ese paquete tenga cuidado. El ser humano tiene ese embalaje que dice frágil, 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 débil. Un golpecito en la sien, hermanos, y ahí quedamos. Usted se desliza en la regadera, Dios no lo permita, se da un mal golpe en la cabeza, ahí quedó el hermano. Que explote el tambo de gas, ahí se quemó la hermana. Así de débiles y frágiles somos. Y así de pasajera en nuestra vida en esta tierra. Así en un abrir y cerrar de ojos. Miren en esos temblores, familias enteras se han perdido. Tiembla, cae el techo en segundos, 7, 8, 10 vidas. Ya no digamos si son edificios grandes. Y así es nuestra vida. Y la palabra lo dice, que somos como la hierba. Sale, se seca y nadie se acuerda más. Entonces, ¿por qué envanecernos? ¿Por qué creer que nosotros somos tan importantes como para darle la espalda a Dios? Eso lo hacen, hermanos, los que no conocen al Dios de salvación. Pero nosotros lo conocemos. Nosotros sentimos su presencia. Dios nos habla, Dios se comunica, Dios nos abraza, Dios nos anima, nos exhorta. ¿Cómo vamos a negar su presencia en nuestra vida? Si hemos visto su mano preciosa para levantarnos. Cada uno hemos visto la mano de Dios. ¿Cómo vamos a decir que no hay Dios si le hemos conocido? Pero el hombre moderno ya no quiere pensar en esto. Dice, no, las religiones solo son para lavar la cabeza de la gente. Pero esto no es religión, es una relación con Dios. Y qué bueno que nos lave la cabeza, el corazón y todo lo que tenga que lavar para que se salga toda la inmundicia que este mundo hace. Toda la inmundicia que este mundo dice. No olvidemos el precio de nuestras almas. No nos olvidemos de nuestro Creador. Hermanos, en este mundo obsesionado con el tener, con el conocimiento, la tecnología y el progreso, no podemos permitir que el orgullo y el creernos autosuficientes nos alejen de Dios. Porque ahorita, hermanos, tenemos salud para trabajar. Amén. Tenemos salud para congregarnos. Pero eso no está en nuestras manos. Eso depende del control de Dios. Ahora los estudiantes van a las universidades y aprenden diferentes cosas. Pero el futuro no está en la mano de ninguno de nosotros, está en las manos de Dios. Porque nosotros del futuro no sabemos nada, pero Él lo sabe todo. De antemano Él sabe. Y lo único que hacemos nosotros es clamar por misericordia y compasión, porque no desconocemos que hay enemigos latentes a nuestro alrededor. Cuidado con sentirnos autosuficientes por lo que tenemos o por lo que nos da Dios. Debemos recordar que todo lo que somos y tenemos viene de Él y tenemos que vivir con gratitud y humildad. Me gusta que al terminar del pasaje que leímos dice que Dios lo sacó de casa de servidumbre. ¿Qué pasa cuando alguien sale de casa de servidumbre y llega a ser señor de casa y tiene siervos a su disposición? ¿Qué sucede? Se llena de orgullo su corazón.
En la mayoría de los casos, el que fue siervo llega a tener y luego tiene siervos a su disposición, se envanece y comienza a maltratar al subordinado. El que comenzó como empleado junior de alguna empresa va ascendiendo poco a poco con la inteligencia que el Señor le ha dado. Porque aún si hay seres humanos que no reconocen a Dios, toda la inteligencia la ha dado Dios. Entonces él va creciendo, llega a ser gerente y ahora ve a los que un día fueron como él de menos, con menosprecio. Se le olvida que en un tiempo él fue servidumbre, que en un tiempo él fue asistente nada más. Y eso, hermano, es delirio de grandeza. Cuanto más nos dé el Señor, más humildes debemos ser. Más reconocimiento para Dios, que aún sin merecer nada, nos da tanto. Ese es el pensamiento del cristiano. Entonces, hermanos, nuestras acciones y nuestros logros deben reflejar siempre la gloria de Dios. Ayer nos estuvimos gozando también con los matrimonios de esta iglesia y dábamos gloria a Dios por los matrimonios de esta iglesia. Y en ningún momento glorificábamos a los cónyuges por esa unión, por esos años. Glorificábamos a Dios por lo que les ha permitido, porque aún estamos juntos. Porque solo Dios en su grandeza y misericordia puede tener a dos personas juntas para formar la familia que Él quiere que formemos. Familias para Cristo, matrimonios para Cristo, noviazgos para Cristo, que todo sea para Cristo porque todo viene de Él. Y eso es lo que no entiende el ser humano con mente reprobada. Ellos dicen yo tengo, yo soy, pero no reconocen que todo viene de Dios. Y ese es el problema. Ese es el gran problema. Y también pasa, hermanos, que si esa oleada de autosuficiencia, esa oleada de grandeza llega al corazón de nosotros que decimos ser cristianos, vamos a deshonrar el nombre de Dios. Corremos ese peligro de deshonrar al que nos ayuda y nos da tanto. Hay otro dicho muy popular que dice, no hay que morder la mano del que nos da de comer. Y ese a mí me gusta. Porque Dios nos da de comer, ¿cómo hemos de morder su mano? No es posible, hermanos. Que consideremos más importante nuestra familia, consideramos más importante el empleo, consideramos más importante nuestros paseos, consideramos más importante cualquier otra cosa a lo único que verdaderamente es importante. Entonces debemos estar dispuestos a servir a los demás como Jesús lo hizo. Moisés les advirtió, cuidado con no olvidarse de Dios. Cuidado con llenar de soberbia sus corazones, y nosotros ahora hacemos eco de estas palabras. Solo recordamos estas palabras para escribirlas en nuestro corazón, para no olvidarlas. Recordemos, hermanos, que la grandeza de este mundo no es como la grandeza que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es la grandeza de este mundo, hermanos? Mayormente bienes materiales. Entre más tiene una persona en cuanto a bienes materiales, recursos económicos, entre más tiene poder, la gente considera que es grande. La fama, y comienzan a aplaudirle, y ese corazón se infla. Pero no es la grandeza que el Señor nos ha enseñado. Recordemos que nuestra verdadera grandeza radica en nuestra relación con Dios, no en nuestros logros terrenales. Los logros terrenales aquí se van a quedar. Pero la relación con Dios, esa es eterna. A esa le tenemos que apuntar. Usted quiere caminar al éxito, camine hacia su relación con Dios, pero que sea una relación sólida, estable, persevere, que sea constante. Porque hay muchas personas que han querido iniciar una relación con Dios. De repente el Espíritu Santo les conmovió, llegaron a una iglesia, se congregaron un par de años, pero esa relación poco a poco se fue distanciando, dejaron de hablar con el Señor, dejaron de congregarse.
Por eso, hermanos, que el alejamiento de Dios comienza a verse con la silla vacía. Ahí uno comienza a ver que algo pasó en la relación. ¿Por qué? Porque ya Dios no es tan importante. Es un domingo, un culto. Aquí vamos a leer la Biblia en mi casa. Y cuando la palabra nos manda a congregarnos, cuando el hermano que está leyendo la Biblia en su casa lee esa porción, ¿qué dirá a su alma? Interesante ver cómo reacciona la gente. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ir contracorriente. Bajarnos de esa nube donde estamos y reconocer, poner los pies en la tierra. Aterricemos. Aterricemos y sepamos que no somos nosotros el centro del universo, que no todo gira a nuestro alrededor, que no soy solo yo y mis problemas, no soy solo yo y mis temáticas, no soy yo y mi trabajo, no es el yo. Es que yo soy creación de Dios y que debo devolver adoración solo al Señor. Entonces Moisés y Dios ahora nos advierte, cuidado con olvidarnos y llenar de soberbia nuestros corazones. Entonces les decía, nuestros logros terrenales aquí van a quedar. El día de mañana, lo único que va a quedar de la hermana Beatriz, quizá va a ser su ropa y sus zapatos, todo lo demás a la tierra y luego se desintegra. Pero el alma, hermanos, el alma es eterna. Esa es nuestra fe. Es el alma que va con Dios. Es el alma que en el nombre de Jesús es libre de condenación. Por eso vivimos. Eso es lo que creemos y eso es lo que predicamos. Que el hombre ha pecado y necesita reconciliarse con Dios. Y nosotros que ya hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo, que se note que somos almas reconciliadas con el Señor, que no andan afanosos por lo terrenal, sino por lo espiritual. Claro, hay muchas personas que dicen, pero mire, si aquí tenemos que comer, aquí tenemos que trabajar. Nadie le dice que no trabaje. Nadie le dice que no vaya, compre y cocine para usted, para sus hijos, porque el Señor da el alimento para que estemos bien. Lo que se le dice es que no se afane por estas cosas, que la prioridad debe ser el Señor, que la prioridad debe ser la adoración antes de cualquier otra cosa. El deber ser de la iglesia es la adoración al Señor. Y en esa adoración está el evangelismo, está el servicio al prójimo, está el hacer misericordia, está el visitar al preso, está en alimentar a la viuda, al que no tiene, el vestir al desnudo. Todo eso engloba la adoración al Señor. No es un momento de canto, no es el momento del culto. El cristiano vive adentro de la adoración del Señor, como un instrumento para adorar a Dios en todas las diferentes formas que Dios nos permite adorarle. Pero cuando comenzamos a delirar que somos más, ahí comienza el problema del mal agradecimiento. Comienza el problema de que yo dejo de adorar, dejo de congregarme, yo soy sabio en mi propia opinión. Ahí comienza la altivez de corazón. Dios nos insta a mantenernos firmes en nuestra fe y nunca ignorar el amor y la bondad de Dios en nuestras vidas. Si hay alguien aquí que está orando por un vehículo, por una mejor casa, porque siempre hay peticiones materiales en nuestras oraciones, amén. Porque el que diga que nunca ha pedido algo material, eso es mentira. Siempre hay una necesidad física, porque estamos en esta tierra, las necesidades físicas están. ¿No le da hambre en el almuerzo? Claro que sí. Y antes de dormir también le da ganas de comer, ¿o no? Y nos da sed, más en este calor. Hay necesidades físicas y Dios las conoce muy bien. Pero Él siempre nos pide que las pongamos en oración. Toda petición sea presentada ante el Señor. Y nosotros, a pesar que sabemos que Dios ya sabe lo que necesitamos, las ponemos en oración porque obedecemos su palabra, que dice que hay que presentarle todo a Él. Interceder entre nosotros por nosotros. Entonces le decimos, Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero antes
permítame crecer espiritualmente, para cuando usted me lo dé, no me den delirios de grandeza. Que hay gente que pide y pide, y cuando ya tiene, no volvió a agradecerle al Señor. ¿Se acuerdan de los leprosos? Sáneme, sáneme, lo sanó. ¿Cuántos volvieron? Uno. Que seamos de esos. Que seamos de esos leprosos que siempre volvemos a darle gracias al Señor. El cielo, hermanos, y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Confiemos en las promesas de Dios. Si Él dice las cosas, así se van a hacer. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y yo quiero que busquemos Apocalipsis 22:20. Estamos hablando de un Dios que cumple sus promesas. Que cuando dice amar, ama eternamente. Que no ha dejado desamparado su pueblo. Si hay algo que me gusta de Dios, aparte de las tantas cosas, es que Él como creador no ha dejado desamparada la obra de sus manos. No fue así como que dijo, bueno, lo voy a crear y hay que ver. No. Él siempre tiene cuidado de usted y de mí. Aún de las personas que dicen, es que yo fui accidente. ¿A cuántos les dijeron que habían sido un accidente, hermanos? A nadie. Levante la mano, no tenga pena. Miren, a mí no me dijeron que había sido accidente, pero sí me dijeron que había llegado de sorpresa. Aún los que dicen que hemos llegado de sorpresa, de accidente, Dios nos formó y tiene ese propósito precioso para nosotros. Yo sé que en la adoración más de alguno dijo, Señor, ya lléveme a su presencia, porque me gusta más su presencia que este mundo. Pero le somos más útiles al Señor aquí, hermanos. Con estos ojitos que Dios nos ha dado, con esta boca, con las manos, somos más útiles aquí. Va a haber un día que ya en su presencia, ahí sí, pero vamos a decir, Señor, cumplí lo que usted me dijo. Ocupé mi voz para lo que usted me dijo que hiciera, no para andar cantando en karaoke. Le canté a usted, Señor. Ocupé mis piernas no para andar bailando en la fiesta de anoche, Señor. Las ocupé para dirigirme a su casa. Qué gran diferencia. Dice la palabra del Señor que Dios busca en la tierra algún sabio que busque al Señor. Esa es sabiduría. ¿Alguna vez a usted en su casa le dijeron que era bobo? A muchos. Pero este día fue sabio porque buscó al Señor. Este día tuvimos inteligencia divina porque vinimos a la casa del Señor. Y cuando estemos en casa buscando la Escritura, buscando la presencia del Señor en oración, reconociendo que somos pequeños comparados con el Señor, ahí somos sabios. Y no somos sabios en nuestra propia opinión, somos sabios según la palabra de Dios, que dice que el que le busca, que el que le teme, ese tiene sabiduría. Y dice Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Viene por su novia. Y esos transatlánticos enormes ahí van a quedar. Y esas edificaciones enormes y la inteligencia artificial y esos frutos modificados con químicos y esas clonaciones que el hombre está haciendo y esos chips que se van a implantar, todo el sistema bancario, todo lo que conocemos aquí se va a quedar. Porque lo que se va son las almas para con el Señor. Y las que queden, según lo que dice la palabra, tendrán oportunidad en la gran tribulación para salvarse. Oiga bien, no para trabajar, no para seguirse envaneciendo, no para seguirse engrandeciendo. Si al caso tendrán oportunidad para salvar su alma. Porque la carne que vemos ahora vestida, de hecho les felicito, se vistieron muy bien hoy. Esta carne que vemos vestida no se va a ir con el Señor.
se van las almas. Así que, hermanos, estemos expectantes a la venida del Señor, trabajando diligentemente. Oiga bien, trabajando diligentemente, pero no solo en las cosas terrenales, sino trabajando diligentemente en la viña del Señor. Porque usted aquí, hermano, va a sembrar para el reino de los cielos. Y el hombre cosecha lo que siembra. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos, para orar y agradecer al Señor por esta palabra.